sobre la situación que pasó en esta semana y nos va a desarrollar todo también la agenda de la Comisión de las Huelgas, donde también nuestra compañera que está conduciendo acá es integrante de esta comisión, que es Gabriela Ance. Y yo te quería preguntar, Gaby, para darte la palabra, ¿cómo nace esta comisión? Que vos nos puedas historizar un poco este espacio tan importante para la memoria de la Patagonia, ¿no? Bueno, mira, primero yo les voy a mandar un saludo a mis compañeros de la comisión, que ninguno me hizo la pata hoy para estar conmigo. Les mandamos a Silvia específicamente también, porque ella ahí estuvo diciendo, te vas a tener que entrevistar sola, ¿viste? Claro, entonces, bueno, no sé si me están escuchando, pero en todo caso después se los voy a decir. Obvio. que lo vean en vivo. Sí. Nos estamos preparando hoy porque tenemos una jornada cultural, artística, sobre todo, bueno, que a cuenta de lo que pasó con el monumento de Osvaldo Bayer. Entonces va a haber una linda movida hoy, que están invitados todos, seguramente, bueno, van a ver el flyer en el vivo para que vengan a participar. Mira, yo te cuento, esta comisión independiente por la memoria de las huelgas de 1920-21 viene hace muchos años ya con la intención de poder hacer una conmemoración al cumplirse de los 100 años de las huelgas, o sea, un camino hacia los 100 años. Y yo me integré posteriormente, ¿no? Al conformarse esta comisión. Vamos a pasarle acá el teléfono a Miguel, que se lo olvidó. Bueno, muy bien. Me integré posteriormente después de que se hizo una jornada al cumplirse, bueno, creo que en ese momento eran 99 años, donde estos compañeros que se juntaron de diferentes referentes de diferentes organizaciones, incluso independientes por cuenta propia, donde ellos se sintieron convocados para poder hacer un trabajo, sobre todo de la memoria, ¿no? Y uno de los fundadores, de alguna manera, que también conformó una comisión de las mismas características, pero en el lado argentino, en el Calafate, de Luis Filemón, que fue un amigo íntimo de Osvaldo Bayer y que es una de las personas que, independientemente del Estado, se ha encargado de sostener la memoria de las huelgas patagónicas, y con su amigo personal, que fue Osvaldo también, y haciendo vínculos con las personas que son hijos, nietos de los peones y los huelguistas de 1920 y 1921. Y es a partir de poder tomar este hecho histórico en particular para poder sostener la vigencia de esa lucha en la Patagonia, porque más allá de que nosotros estamos conmemorando o hablando de lo que pasó acá en la Patagonia, y que fue una gran tarea de Osvaldo Bayer, de su investigación periodística, histórica, que vino a hacer él en los años 70 al sur, es un poco de mostrar cuál es la línea histórica que siguen de esos reclamos de estos obreros, de estos trabajadores, que fueron los primeros, ¿no? Habitantes también, de alguna manera, cuando se empieza a conformar el modelo económico del sur, de la Patagonia, a través de este modelo agroexportador, ¿no? De las estancias, de la producción de la lana, de cómo vinieron también otros extranjeros a ocupar esta Patagonia, que tenía que ver, por un lado, aquellos que eran los dueños del poder, los latifundistas, de alguna manera, ¿no? Porque eran estancieros que tenían sus propias propiedades acá, y a partir de eso fueron conformando lo que fue luego en torno a este tipo de economía, la ciudad, los puertos. Bueno, había todo un circuito económico que funcionaba en torno a este sistema, ¿no? de agroexportación, de poder traer un poco cómo la relación que se establecía entre los obreros y los peones que venían al sur a trabajar, fueron organizándose también en lo que en ese momento se conoció como la Sociedad Obrera, que fue dirigida por el gallego Soto, por Facón Grande, por diferentes referentes que aparecen, figuras que aparecen en los libros de Osvaldo Bayer. Claro, sí. No solo de Osvaldo Bayer, sino también de otros escritores, de otros periodistas y de personas de la época que se han encargado también de poder hablar de estos hechos. Pero que hay que decir que para que en nuestro país y en nuestra historia en general, incluso a nivel internacional, para que se conozcan estos hechos, tuvieron que pasar muchos años. Porque esto fue en la década del 20, pero posteriormente a los fusilamientos de los 1.500 peones de la Patagonia,
hubo mucho ocultamiento por parte del Estado y del Ejército de la matanza que se llevó adelante. Y pasó mucho tiempo, incluso hasta que vino Osvaldo Bayer a rescatar esa memoria, y que fue acompañado en ese momento por el gobernador entonces Zeppernich, que lo llevó a recorrer las diferentes estancias, y él de ahí sacó testimonios de peones, incluso de soldados, relatos de de mujeres, vida, sí. esas fuentes orales que él pudo encontrar, y que incluso también pudo conocer documentos de la época, que esto, mira, todo lo que generó el hecho de que se saque el monumento de Osvaldo Bayer, la repercusión y los repudios en todas partes, incluso a nivel internacional, de todo tipo, generó que una de las principales búsquedas en Google sea la de Osvaldo Bayer. Claro, eso también, yo cuando venía hoy para el programa pensaba, ¿no? Este gobierno, con estas decisiones que toma, teñidas de violencia y de ignorancia, de un montón de adjetivos que uno le va agregando, termina siendo al revés de lo que ellos buscan, ¿no? Si ellos buscan esta cuestión de la ¿cómo es que dicen? De la cuestión cultural, ¿no? La batalla cultural. Eso, la batalla cultural, pasó para el 1 de febrero, pasa ahora. A mí me conmueve ver a las infancias, a las adolescencias, cuando ponen en las redes, ¿no? Estas cuestiones de los pronunciamientos y demás, y entonces dice, ¿pero para quién fue Bayer? Entonces empiezan a buscar y uno les cuenta a las niñes, bueno, quién fue apenas, ¿no? Porque uno sabe una parte, escuchándote es un montón la obra de Osvaldo, y bueno, y que el vago se puso a investigar algo que estaba totalmente silenciado y todavía, digamos, cómo sigue en estas luchas, ¿no? Bueno, de hecho, lo que sucede, ¿no? Porque incluso reivindicar la memoria de Osvaldo Bayer como uno de los grandes historiadores de la Argentina y del mundo, tiene que ver con toda la situación que aconteció en torno a esa investigación, porque posteriormente a los libros que él saca y la película que hacen sobre la Patagonia Rebelde, que muchos habrán visto en la escuela o que la habrán visto en algunas plataformas, fueron libros que fueron censurados por la dictadura militar, la película fue censurada, y Osvaldo Bayer se tuvo que exiliar en esa época porque estaban siendo perseguidos, ¿no? Eso venimos hablando del 24M. Fue el día siguiente del 24. Las persecuciones, o sea, toda esta situación que se traduce, ¿no? en censura, en negar o generar otra vez este negacionismo, ¿no? De la historia de los obreros, de los trabajadores, en este caso de la Patagonia, pero que también fueron experiencias que fueron en todo el país, ¿no? Este aplastamiento de los huelguistas, de las organizaciones obreras, de los reclamos contra los estancieros, no solamente fue en la Patagonia, sino también en el norte del país, con la forestal, bueno, diferentes luchas, como también la Semana Trágica. Claro. Él también reivindicó mucho la lucha de Simón Radovisky, que fue un anarquista, que también terminó preso muy al sur, en la cárcel de Ushuaia, ¿no? El presidio que conocemos hoy, que es un museo. También de Kurt Wilkens, que fue la persona que reivindicó la memoria de los huelguistas y de sus compañeros anarquistas de la sociedad obrera, llevando adelante matándolo al coronel Varela, quien fue el que a través de la orden en esa época de Hipólito Yrigoyen, el presidente, llevó a cabo la orden de los fusilamientos de estos obreros. Y todo esto, ¿no? Toda esta historia está en los libros escritos por Osvaldo Bayer y que luego son tomados por otros historiadores, por otros investigadores, y eso permitió que muchos sigan trabajando sobre esto, ¿no? Investigando más, todavía se sigue investigando. No es una historia que ya está acabada, investigada y se acabó con los tomos de Osvaldo Bayer. Y hoy, esta semana apareció, ¿no? El concepto de libertario, porque él se denominaba de esa manera, entonces estaba todo el análisis de lo que tiene que ver con ese concepto mal usado en este último gobierno por
por el gobierno de Milei, ¿no? Bueno, él es el auténtico libertario, Sí. el verdadero libertario, que él se autodefinía así. Sí. Hay una foto donde, bueno, él Sí. levanta el puño, porque los libertarios, los verdaderos libertarios, eran los anarquistas que se reivindicaban en el sentido de decir, acá la libertad es la libertad de los trabajadores, la libertad Sí. de pensamiento, la libertad de organización, de luchar, de organizarse contra este sistema opresor, porque era un planteo un poco más profundo solamente que en esa época que se conoció las reivindicaciones de los obreros, de pedir velas, de pedir condiciones laborales, bueno, que eso se va a encontrar también, porque ellos tenían, en ese momento se publicaban en los periódicos anarquistas también el pliego de reivindicaciones de los obreros, pero además se planteaba una lo que se pedía en las asambleas. Claro, sí. las asambleas que ellos tenían, Sí. que finalmente, bueno, hay que decirlo también, una de esas asambleas, cuando los obreros y los peones se enteran que el ejército efectivamente está yendo a buscarlos al sur, en una asamblea se define la rendición incondicional, donde ellos ingenuamente creyeron que el gobierno iba a desistir de las amenazas que venían haciendo sobre los fusilamientos. Que efectivamente, a pesar de que ellos se plantearon como la rendición incondicional, no hubo marcha atrás por parte del ejército ni el del gobierno de Hipólito Yrigoyen. La intención era masacrar a los obreros y desaparecer cualquier rastro de organización obrera, de ideología, ¿no? de los trabajadores socialistas y anarquistas, porque también se planteaba el terror rojo, ¿no? Porque esto sucede en 1920 Claro. y 1921, pero en 1917 había acontecido la Revolución Rusa, y mucha de esa persecución estaba fundamentada en esto, ¿no? En los rojos, en la subversión. También estaba este lenguaje presente en los bandoleros, y también habían organizaciones parapoliciales, que en ese entonces se conoció como la Guardia Blanca, que eran los que también llevaban adelante ataques a las organizaciones obreras y llevaban adelante este tipo de crímenes donde eran asesinados. Bueno, todo Mirá que atrás nos fuimos y qué actual es todo lo que está sucediendo hoy, ¿no? Bueno, y ahí es cuando nos encontramos con esta situación donde Sí. vemos que hay una página de un diario, de la derecha diario, que dice que Osvaldo Bayer es igual a la doctrina K, ¿no? Sí. Esta cosa que ellos utilizan, donde lo que vos K, decías, sí. esto de la batalla cultural, donde ellos se colocan como los que vienen a combatir todo aquello que tenga que ver con doctrina kirchnerista, y que le pegaron una de las figuras centrales que realmente pudo dar a conocer muchas cosas que tenían que ver con la historia oculta de nuestro país. Y eso es lo que nosotros hoy, y lo que están haciendo la Comisión Independiente también de la Memoria, un poco de velar, ¿no? De decir, bueno, acá no estamos ante una lucha contra una ideología, una doctrina kirchnerista. Evidentemente ellos le quisieron bajar el precio a través de un monumento a una historia mucho más profunda que atraviesa al movimiento obrero y al pueblo patagónico y al pueblo en general, que tiene que ver con la memoria de los obreros que fueron fusilados y cómo eso continúa a lo largo de nuestra historia en diferentes luchas, en diferentes formas de organización, en la que el Estado, como dominador o poder dominante, a través de las fuerzas policiales en diferentes momentos, reprimieron y llevaron adelante ataques que muchas veces dejaron, en este caso desde la Patagonia, heridos, fusilamientos, pero en el resto de nuestra historia hubo también represiones que dejaron saldos de trabajadores con heridas, trabajadores que sufrieron las balas de goma, los gases lacrimógenos, bueno, un montón de situaciones. Entonces estamos hablando de una historia necesaria, una historia que hay que reivindicar, y que obviamente uno sabe que detrás de Osvaldo Bayer hay mucho más que solamente un monumento. Totalmente. Pero bueno, agradecemos que estas personajes nos hayan dado la oportunidad de que hoy se hable de cómo se está hablando de Osvaldo Bayer. La comisión, Gaby, la comisión de las huelgas, bueno, hoy en este programa representada por vos y junto con los otros compañeros y compañeras que la conforman, plasmaron una agenda, ¿verdad? Primero, por supuesto, los pronunciamientos que hemos leído todos y todas en redes, siempre su actividad
actividad, pero bueno, en este último año también, a partir del año pasado también, ¿no? Con la visita de Isabel Soto, sí. Como una movida interesante, porque siempre son interesantes las acciones que ustedes, de esa muestra fotográfica que hicimos en el Zoom de Madres a la Lucha, en ese año, la visita de Ana Bayer también, con actividades artísticas, bueno, acompañarlos. ¿Y hoy qué vamos a tener? Bueno, tomando un poco lo que vos decías, el año pasado se cumplieron los 103 años de las mujeres patagónicas y viajamos a la estancia de la Anita. Sí. Con los compañeros de la comisión, donde vino en esta oportunidad Isabel Soto, que también, bueno, ella pudo reconstruir una foto muy conocida de su padre, del gallego Soto, que fue en el centro de la ciudad, claro, donde, sí. bueno, tuvo la postura que tenía, bueno, la foto está muy conocida, donde él está parado, bueno, en esa esquina, sí. Y a cuenta de eso se fue también a la estancia de la Anita. Y fue muy particular para nosotros de la comisión esta oportunidad, ¿no? Porque no fue un acto tan masivo como fue en otras oportunidades, pero fue muy íntimo en el sentido de que se encontraron familiares, hijos hijos y nietos, y fue muy conmovedor porque se pudieron plantear las diferentes historias de sus bisabuelos, de sus abuelos, de cómo sufrieron, ¿no? También la represión del Estado y el ejército cruel. De hecho, uno de esos bisnietos recordaba que a su abuelo, en ese momento lo recuerda Osvaldo Bayer en su libro y dice que el coronel Varela hacía así los dedos, para decir cuántos balazos le tenían que pegar los soldados a los obreros. Y hubo un obrero que no se murió inmediatamente después de los balazos. Y que fue pateado, lo escupieron, fue básicamente torturado hasta la muerte, que eran obligados también a cavar sus propias tumbas, y esas situaciones que se fueron contando en este contexto, ¿no? De la estancia de la Anita en medio de nuestra estepa patagónica, donde se escucha el viento, y al frente tenemos el Campo Santo, donde se encuentran algunas de las cruces que hacen referencia a la muerte de estos obreros. Qué fuerte. Fue muy fuerte. Sí. Nosotros subimos a nuestra página de la Comisión Independiente estos videos, hay un poco de fotos. Está el registro, digamos, de eso tan importante. Por eso es tan fuerte también lo que se ha generado, porque es muy genuino. No es algo organizado del Estado, ni de ninguna una institución propia del Estado, de ningún funcionario, sino que viene de abajo, y estos vínculos que también nuestros compañeros de la comisión han generado a través también de Luis Filemón, con la propia hija de Osvaldo, de Ana Bayer, que ella envió un video también en repudio, convocando a las movilizaciones también en repudio, de la propia Isabel Soto, de historiadores que nos escuchan en otros lados, ¿no? Como José Alonso Marchante, que está en España, y él escribió sobre la Patagonia, sobre José Menéndez, que es uno de los grandes dueños de la Patagonia de esa época. Marcelo Balco, también, que es un psicólogo, un periodista, que ha escrito mucho sobre también esta cuestión de la memoria y sobre la bueno, me sale la palabra, esto de sacar los monumentos que tienen que ver con la reivindicación de Roca, con la reivindicación de Colón, con esas figuras de nuestra historia que tuvieron que ver con la campaña del desierto, con el poblamiento de la Patagonia, que se traduce en el sometimiento de los pueblos originarios. Bueno, todo ese tipo de cuestiones se han generado en torno también a esta comisión, y se van a encontrar con estos videos, y los invito a que los miren porque son muy buenos. Y está también esta agenda del día de hoy. Ahora sí voy a lo que va a acontecer esta tarde. Primero vamos a ir a las 4 de la tarde ahí en Roca y San Martín, donde vamos a concentrarnos porque queremos hacer una foto, donde la gente va a llegar. Esperamos que mucha gente con fotos y consignas y frases de Bayer. Eso está buenísimo para hacer con la familia. Es una linda actividad, y que permita canalizar un poco también esta bronca que generó el hecho en sí de sacarlo a Bayer de donde estaba. Y bueno, de ahí nos vamos a trasladar a un bar que está muy cerca, Eterna, en la calle Alberdi,
Y ahí vamos a tener diferentes intervenciones artísticas, teatrales, poesía, música. Bueno, van a estar las teatreras independientes. Vamos a estar haciendo algo ahí con Nati Gutiérrez. Así es, presentando Las putas de San Julián, también una obra de Osvaldo Bayer, que es una escena de una forma de memoria, de lucha, para poder también recordar todos estos acontecimientos que tienen que ver con la obra de Osvaldo Bayer. Así es. Bueno, gracias, Gaby. Un placer escuchar a mi compañera amiga Gabriela Anse, que también es un libro abierto, que también nos lleva por distintos espacios de nuestra historia y también recuperando toda la obra de Osvaldo Bayer. Como decimos, a tanta crueldad, a tanta violencia, respondemos con resistencia y arte, que es la propuesta de la Comisión de las Huelgas del día de hoy. Así que ahí vamos a estar acompañando. La invitación está hecha. Vean nuestras redes para ver los flyers, los horarios y los puntos de encuentro. Vamos a